Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, repleto de energía positiva y las mejores vibras del mundo. Yo estoy de maravilla, rebosante de energía y listísimo para compartir con ustedes un tema que sé, en lo más profundo de mi ser, que les va a interesar muchísimo y que con toda probabilidad los va a dejar completamente boquiabiertos. Como seguramente ya habrán notado por el título del vídeo, y si no, corran a chequearlo, hoy vamos a sumergirnos en un tema que es profundamente personal para mí. Un tema que he mantenido guardado, sellado en lo más recóndito de mi corazón, durante un larguísimo tiempo. Sin embargo, siento con una certeza que me calienta el alma, que ahora es el momento preciso, el instante perfecto para compartirlo con ustedes, mi comunidad, mi gente, mi tribu. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar del amor. Y no me refiero a cualquier tipo de amor, no. Hoy vamos a hablar del amor en su forma más pura, más intensa, más yo. Vamos a hablar del amor que siento por alguien muy especial. Alguien que, y créanme cuando les digo esto, cuando finalmente les revele de quién se trata, los va a sorprender de una manera que ni se imaginan. Soy completamente consciente de que este es un tema que toca fibras sensibles, que genera una inmensa curiosidad, y que puede incluso despertar cierta controversia. Pero quiero que sepan, desde lo más profundo de mi corazón, que me siento completamente cómodo y seguro compartiéndolo con ustedes, porque confío plenamente en su respeto, en su cariño, y en su capacidad de comprensión. Así que prepárense para embarcarse en un viaje emocional, una historia que brota directamente desde el fondo de mi corazón, una historia que ha estado esperando ser contada. Prepárense para escuchar la historia de la persona que siempre amé. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor rapidísimo, un segundito nada más. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rinconcito virtual lleno de buena onda, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, en serio, ahora es el momento perfecto para unirse a la diversión. No sean tímidos, denle al botón de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Así estarán siempre al día con todo lo que comparto por aquí, desde mis reflexiones más profundas hasta mis ocurrencias más disparatadas. Prometo solemnemente que tengo un montón de contenido interesante e inspirador, educativo, y sobre todo muy divertido, preparado especialmente para ustedes. Así que suscríbanse. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora sí, damas y caballeros, sin más rodeos, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Hoy, como ya les adelanté con una pizca de misterio, voy a abrir mi corazón de par en par y les voy a hablar de la persona que siempre amé. Y quiero ser lo más honesto, lo más transparente, lo más auténtico posible. Así que, por favor, ténganme un poquito de paciencia si me pongo un poco nervioso, si me trabo un poco con las palabras, si mi voz tiembla un poco. Es que este tema, créanme, me toca muy de cerca. Es una parte fundamental de mi historia, de mi identidad. Para empezar a entender esta historia en su totalidad, para apreciar la magnitud de este sentimiento, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Tenemos que viajar hacia atrás a los años de mi juventud, a la época en la que era un chico joven, lleno de sueños y ambiciones, pero también, confieso, un poco inseguro y perdido. Estaba dando mis primeros pasos en mi carrera como actor, trabajando incansablemente día tras día, noche tras noche para hacerme un nombre en la competitiva industria del entretenimiento. Y en medio de todo ese caos, de todo ese estrés, de toda esa incertidumbre, conocí a alguien que lo cambió todo. Alguien que le dio un giro de 180 grados a mi vida. Esta persona, déjenme aclarar esto desde el principio, no era famosa. No era una celebridad, ni una estrella de cine, ni una figura pública reconocida. De hecho, no tenía absolutamente nada que ver con el glamoroso y superficial mundo del espectáculo. Era una persona normal, como tú, como yo. Pero para mí en ese momento y hasta el día de hoy, era la persona más extraordinaria, más fascinante, más especial que había conocido en toda mi vida. La conocí en un lugar completamente inesperado, un lugar que hasta ese momento era simplemente un sitio donde tomar un café rápido antes de salir corriendo a la siguiente audición. La conocí en una cafetería cerca de mi pequeño apartamento, un lugar modesto pero lleno de sueños. Estaba tomando un café antes de ir a una audición que honestamente no me generaba muchas expectativas. Ella estaba sentada en la mesa de al lado, absorta en la lectura de un libro que, si no me falla la memoria, era una edición antigua de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Me llamó poderosamente la atención su aura tranquila, serena, casi mágica. Me atrajo su sonrisa amable, sincera, que iluminaba todo su rostro. Sentí una necesidad imperiosa de conocerla, de hablar con ella. Así que respiré hondo, me armé de valor,
Saqué a relucir toda mi labia de actor, que para ser sincero, en ese momento no era mucha, y me acerqué a saludarla. No voy a entrar en demasiados detalles sobre nuestra primera conversación, no los voy a aburrir con la transcripción completa de cada palabra que intercambiamos. Pero lo que sí les puedo decir, con absoluta certeza y convicción, es que hubo una conexión instantánea, un chispazo inexplicable. Sentí como si la conociera de toda la vida, como si nuestras almas se reconocieran en un nivel profundo, casi espiritual. Hablamos durante horas de todo y de nada. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de nuestras pasiones, de nuestras frustraciones. Y cuando me di cuenta, el sol ya se había puesto, la noche había caído, y yo tenía que salir corriendo para llegar a tiempo a la audición. Intercambiamos números de teléfono, con la vaga promesa de volver a vernos. Y para mi sorpresa y alegría, así fue. Empezamos a salir, a conocernos mejor, a descubrir nuestras similitudes y nuestras diferencias. Descubrí que era una persona increíblemente inteligente e ingeniosa, divertida, creativa y sensible. Tenía una pasión por la vida que me contagiaba, que me inspiraba a ser una mejor versión de mí mismo. Y lo más importante de todo, me hacía sentir amado y aceptado tal como era, con mis virtudes y mis defectos. Durante un tiempo fuimos inmensamente felices. Vivimos momentos increíbles, momentos que atesoro en lo más profundo de mi memoria. Compartimos risas, sueños, secretos y confidencias. Me enamoré profundamente de ella, de su esencia, de su alma. Estaba completamente convencido, sin la más mínima duda, de que había encontrado a la persona con la que quería compartir el resto de mi vida. Visualizaba un futuro juntos, lleno de amor, de aventuras y de felicidad. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como uno las planea. La vida, como dice el dicho, es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. A medida que mi carrera como actor fue despegando, a medida que fui obteniendo más roles, más reconocimiento, mi vida se volvió cada vez más complicada, más caótica, más impredecible. Empecé a viajar mucho, a trabajar largas horas, a tener menos tiempo para dedicarle a ella, a nuestra relación. Y ella, por su parte, también tenía sus propios sueños y ambiciones, sus propios proyectos y metas que quería alcanzar. Estaba enfocada en su carrera profesional, en sus estudios universitarios, en sus proyectos personales. No quería que mi fama, ni mi éxito, ni mi vida pública la definieran. Quería ser ella misma, independiente de mí, una persona con su propia identidad y sus propios logros. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos fuimos distanciando. Las conversaciones se volvieron menos frecuentes, los encuentros más esporádicos. La llama del amor que nos unía, que antes ardía con tanta intensidad, empezó a debilitarse, a apagarse lentamente. Fue una época muy difícil para mí, una época de mucha confusión y sufrimiento. Me sentía culpable por no poder dedicarle el tiempo y la atención que se merecía. Me sentía frustrado por no poder equilibrar mi creciente carrera con mi vida personal. Y me sentía terriblemente triste por ver cómo se desmoronaba, poco a poco, la relación que tanto valoraba. Finalmente, después de muchas conversaciones difíciles y dolorosas, llegamos a la conclusión de que lo mejor para los dos era separarnos. Fue una decisión